Buen día, hermanos. Damos gracias a Dios por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Vamos a tener una oración más. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Nos ponemos en tu mano, pedimos la dirección de tu Espíritu, que nos unja, nos ilumines en el nombre de Jesús. Amén. Así sí que tenemos a un tema en esta ocasión. El título es Libertados del pecado. Libertados del pecado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos dice dos cosas. Nos dice que el pecado es muerte. Eso no dice la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nos dice que el pecado es muerte. Y también nos dice que el costo que Cristo pagó por nosotros fue morir. Esas dos cosas nos dice, entre otras. Juan 10:11, Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que entonces, esas son dos cosas muy importantes. Uno es que el pecado es muerte. Eso no dice al ver Cristo muriendo en la cruz del Calvario, que el pecado es muerte. Y nos dice también que se pagó un costo grande y fue el de morir. ¿Qué es lo que en realidad es el pecado? ¿Qué es lo que en realidad es el pecado? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que eso es lo que es la realidad del pecado, que es muerte. A Dios se lo ha vinculado con la muerte. Mucha gente cree todavía hoy que Dios es el causante de la muerte, que Dios mata. Eso hay mucha gente que lo cree, que Dios mata. Cree que la muerte existe, pero que quien la maneja es Dios. Así que la gente espera que Dios mate mucho. Y cree que ha matado en el pasado. La gente espera, mucha gente espera la matanza de la mayoría de la humanidad, que la realice Dios. Porque la Biblia dice que los perdidos van a ser como la arena del mar, a mucha gente. Y mucha gente espera pues que Dios realice su trabajo, que mate. Ellos entienden que la muerte es una de las herramientas de Dios. Si es así, habría que esperar entonces pues que Cristo, que fue Dios quien mató a Cristo. Si es que la muerte es instrumento de Dios, es su herramienta. La Biblia habla de la Biblia de otra manera. Dice en Isaías 25:8 que Dios va a destruir a la muerte. Si es así, entonces no es de él, sino al contrario, es su rival. Vemos entonces que el pecado es la muerte. Lo que pasa es que Satanás ha vendido la idea de que a los malos hay que matarlos. Y ocurre que la Biblia no dice eso, que a los malos hay que matarlos. La Biblia lo que dice es que el mal mata. Entonces, el autor del mal es Satanás y se ve que le está echando la culpa a Dios de su obra. Porque Cristo aparece en la Biblia como el príncipe de la vida
y Satanás como el príncipe de la muerte. Así que entonces, la razón por la cual Cristo muere en la cruz del Calvario es porque la muerte es el único enemigo que Dios ve y que tiene que enfrentar. Queda descartado entonces que sea un instrumento de él cuando es su único rival. Así que Isaías 25:8 dice, hablando de Dios y la muerte, dice, destruirá a la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces allí se ve a Jehová que tiene un rival, un enemigo, y que todas las energías del universo se han concentrado contra ese rival. Así que no es su herramienta, no es su aliado, es su rival. Allí dice que la muerte es la que produce la lágrima en los rostros del pueblo y que produce afrenta. Eso es lo que dice el versículo. Dice Jehová el Señor, quitará, dice, toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Dice, porque destruirá a la muerte para siempre. Podemos nosotros ilustrar, por ejemplo, el COVID-19 ahora y pensar que él sea una herramienta de los médicos, ahí de los laboratorios, pero nadie cree eso. Todas las energías están puestas ahora para buscar un antídoto. Primera Corintios 15, 20 y 1 y 26 dice así. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y dice allí, Primera Corintios 15, 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que entonces dice mucho del interés de Dios con este enemigo. Dice, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Primera Juan 2:1, entonces del pecado nos dice lo siguiente. Recuerde que nuestro título es Libertados del pecado. Está hablando de ser libertado de. Como cuando una persona enferma es libertada de la enfermedad. Y lo que tengo en mente en mi presentación en esta ocasión es, ¿destruyó Dios el pecado? ¿Tiene Dios poder para destruir el pecado? Cristo vino y a enfrentar el pecado. ¿Será que tuvo éxito contra él, contra el pecado? Dice que vino a rescatarnos del pecado. ¿Habrá tenido Cristo éxito en esta batalla? ¿Tendrá éxito? ¿Será exitosa esa empresa? Primera carta de Juan 2:1 dice así. Hijitos míos, esta cosa escribo para que no pequéis. Así que esa es la propuesta que hace Juan en Primera Juan 2:1. Él dice que él escribe esta cosa, dice, para que no pequen. Y la pregunta es que fue derrotado el pecado. Es que se puede cantar victoria sobre el pecado. Es que se puede no pecar. Es que se puede vivir sin pecar. Si lo ilustramos con las enfermedades, vemos que hay enfermedades y hay tratamientos y médicos y enfrentan la enfermedad, la erradican y la persona se sana. Así hay mucha gente en el mundo. Se vieron en grandes situaciones
encontrar un buen médico, un buen tratamiento y la gente la ha pasado muy bien. ¿Será porque eso se puede lograr en la vida espiritual? Así que Juan dice así, hijitos míos, esta cosa escribo, dice, para que no pequéis. Dice, y si hubiere pecado, o sea, aquí está usando un pasado. Juan aquí no está pensando en la vida cristiana que se envuelve, que se desenvuelve con los altibajos del pecado. Juan aquí está pensando en personas que encontraron a Cristo y que pasó algo en sus vidas. Y es que ellos pecaron en el pasado, pero aquí Juan está mirando que ellos, ya eso es un asunto del pasado. Él dice que él ha traído un antídoto contra el pecado. Él dice que esta cosa le escribe, dice para que no pequen. Y si alguien y le preguntan, bueno, ¿y qué pasó? Porque yo en el pasado me metí en problemas, tuve ahí unas tropiezos. Él dice, no, no hay problema. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan aquí está enfocando es una vida que el pecado es un asunto del pasado. Y hay dos cosas que le está proponiendo aquí. Una de ellas que le está proponiendo aquí es que él cree que con lo que él está escribiendo, la gente no peca. Eso es lo que dice, hijito, esta cosa escribo para que no pequéis. Y luego el argumento que él pone para el asunto de si hubo pecado en el pasado es que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, y le llama el justo. Ahora, ¿qué pretende Juan introducir con esto de que Jesucristo es justo? ¿Por qué le llama a Jesucristo el justo? Le está llamando a Jesucristo el justo y porque Juan ve que al igual que ciertas personas que tienen mucho dinero, que tiene dinero en cantidad para hacer todo cuanto quiere, ve que Cristo es justo con justicia en cantidad, que le sobra y hace cuanto quiere. Se ve como hay personas que tienen mucho dinero, gente que hace una donación de 50,000 millones. Eso es mucho dinero. Y no se quedan en la calle, tienen más. Juan está viendo allí que Cristo dice es el justo. Tienes tanta justicia en él, o sea, su perfección, que dice allí que sirve de abogado a los que hubieran pecado. Hacemos una pregunta, ¿para qué Cristo mató la naturaleza carnal? Si Cristo la mató la naturaleza carnal, entonces entendemos por qué Pablo dice, consideraos muertos al pecado. Tenemos un problema y es que existe en el mundo muchas personas que quieren ser librados del pecado. Ese no es un problema, eso es bueno, una buena noticia. Pero la otra noticia es que hay muchas personas que quieren ser librados del castigo. Y esa no es una buena noticia. Y hay mucha gente que cree que muchos más que los primeros son los segundos. Millones de personas que ellos quieren ser librados del castigo. Pero que no tienen interés en ser librados del pecado. Y que por lo tanto hay una muchedumbre numerosa haciendo arreglos para ir al cielo. Porque quieren librarse del pecado, del castigo, del infierno.
pero que es sospechosa en la diligencia que están haciendo, debido a que no han pensado en librarse del pecado, sino que están huyendo al castigo. Ocurre que el plan de Dios no se elaboró para librar del castigo. El plan de Dios se ha elaborado para librar del pecado. Así que hay muchas personas que quieren ser salvos del pecado, pero hay mucha gente que quiere ser salvos en pecado. Romanos 6, 22 y 23 dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado, esa es la propuesta que hace Dios, y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y añade, porque la paga del pecado es muerte. El salario del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos conceptos aquí. Uno es paga o salario, que es más o menos lo que dice el original, y el otro es dádiva. Pago y dádiva son cosas muy diferentes. ¿Qué es pago? Pago es lo merecido y dádiva es lo regalado, lo donado. Así que entonces, Dios ve que todos pecamos, por lo tanto, para ser salvo necesitamos dádiva. Pero luego la muerte, no, esa dice que es como resultado natural. Dice la paga del pecado, el resultado natural. Así que el concepto anterior dice haber sido libertados del pecado, tener como vuestro fruto la santificación. No dice la vida eterna. Dice la vida eterna, dice es como fin, como resultado, la vida eterna. Dice el fruto que se recibe de la libertad del pecado y la santificación. ¿Por qué llamo la atención de esto? Porque hay mucha gente que ellos quieren ser librados del pecado, quieren ser libertados del pecado. Pero que hay un grupo grande que no tiene interés en eso. Ellos quieren ser librados del castigo. No tienen interés en ser librados del pecado. Ellos no tienen interés en la santificación. Los que pretenden ser salvos en el pecado dicen que el cristiano no puede dejar de pecar, que eso no es posible superarlo, que la ley de Dios no es posible obedecerla. Hay un segmento numeroso de millones de personas en el mundo cristiano que dice eso. Así que ellos aceptan la gracia. El contexto en el cual ellos aceptan la gracia es a donde es un don gratuito que el hombre no puede poner nada. Hasta el punto de ellos no comprometerse con nada, entendiendo que Dios hace todo sin involucrarlos a ellos. O sea que ellos no son invitados al proyecto, que pasa sin invitarlo. Eso tiene un problema en el plan divino, porque Dios al hombre lo creó y allí en Génesis capítulo 2 dice que le puso algo llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol de conocimiento del bien y del mal, pues él tiene muchos nombres. Uno de ellos es libertad, convertir al ser humano en un ser moral, convertir el humano en un ser responsable. Tiene otro nombre, tiene muchos. Se llama también darle juicio. Eso indica que lo creó, que el hombre ahora es un ser a donde Dios se desliga de dominarlo, se desliga de controlarlo. Es más o menos lo mismo que pasa con la escuela de manejar, que cuando uno está aprendiendo allí, el vehículo que ellos usan, el carro, tiene dos pedales y el alumno no tiene libertad
para irse a donde quiere. Por lo menos no puede irse a un hoyo porque el instructor tiene un pedal y no se lo impide. No le permite chocar porque tiene un pedal y el instructor se lo impide. Pero el día que se gradúa ya le da la licencia y ahora la persona, ya la escuela se desliga de él. Y ya no tiene allí nadie que lo controle si él va a chocar o a irse por un hoyo. O sea, ya es él el responsable. Eso es lo que Dios hizo cuando llevó al hombre a la escuela y le enseñó el conocimiento del bien y del mal. Y el árbol era lo que usó de título, el diploma. Y Dios se desligó ahora del hombre de controlarlo. A los animales no le dio eso. No le ha puesto, porque recuerde que el árbol que allí menciona no tiene ninguna relación con el bien ni con el mal, sino con el conocimiento del bien y el mal. Lo que Dios estaba haciendo era que los educó, instruyó para que ellos supieran cómo a desenvolverse en la vida. Eso es lo que es conocimiento del bien y del mal. Instrucción de cómo desenvolverse en la vida. Y Dios le dice, ya está instruido, toma este diploma, este certificado de que tú te graduaste y chao, nos vemos. Yo me voy a quedar lo suficientemente cerca de ti que si tú me llamas, yo estoy para ti. Y lo suficientemente lejos de ti que yo no obstruya en tus planes. Entonces esa es la manera de Dios, de cómo Él funciona. Por lo tanto, entonces, el hecho de que el hombre pueda ahora ser salvo por la gracia de Dios, por el regalo de la salvación, sin consultarlo, no concuerda con el plan de Dios. Sí es Dios quien hace todo. El problema es la consulta. ¿Cómo se le llama a la consulta en la salvación? Pues se le llama la ley de Dios. Recuerde que a los animales no se le pone ley, siempre es a los seres inteligentes, a los que pueden hacer decisiones. Así que entonces esta persona dice, la ley de Dios no es posible obedecerla, así que entonces somos salvos, porque Dios, sabiendo que eso no es posible, que el hombre no puede, Él agarró en sus manos y Él entonces realiza toda esa situación de salvación. Él resolvió por mí. Eso no concuerda con el plan de Dios. Es Dios quien realiza el plan, pero no lo hace sin que el hombre entre en la dinámica. Y la dinámica se llama obediencia. Otros siguen creyendo, pues, que Cristo murió para librarlo del castigo, no del pecado. Y eso es un enfoque erróneo que llevará a la ruina. Dios no tiene planes de librar a la gente del castigo. No está en su agenda. Dios tiene planes de librarlos del pecado. Y repito, millones de gente se ha preparado y corre frenéticamente para el cielo, entendiendo que Dios ha obrado todo para que ellos escapen del castigo. Le tengo una mala noticia, no hay un proyecto así. Dios, todo su trabajo ha sido para librar del pecado. Primera Pedro 1, desde el 14 dice así. Dice, como hijo obediente, no conformé a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Hay dos conceptos aquí. Uno de ellos es, no te conforme a los deseos que antes tenía. Ese primer concepto. El segundo es, que antes tenía. Pedro, como Juan, no están mirando que se peca hoy el cristiano. Y Pedro no ve que hoy se tienen los deseos de la ignorancia. No, tiene un adverbio de tiempo. Dice que antes. Ambos ven la vida cristiana con otro lupa. Creen que el pecado, ambos, fue del pasado. Dice, no conformé a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. Hay una discusión teológica de milenios y acalorada. Y es la idea de si el hombre puede llegar, claro, a ser santo igual que Dios. Así que los teólogos que creen estar más cerca de la idea, los que creen que allí dice que sí, que se puede ser santo, claro, no como Dios, pero que se puede llegar a ser santo cada uno en su esfera. Y que Dios está diciendo que seamos santos. Dios en su esfera y claro, yo en la esfera mía, humana. Ese concepto todavía requiere análisis. Ocurre que la santidad que Dios está ofreciendo no es la santidad mía, ni la de mi esfera. La santidad que Dios está ofreciendo es la de Él. Por lo tanto, es cuestionable ese concepto. Otros reaccionan y dicen, Pedro no está realmente diciendo eso. Y tienen muchas versiones. Pero la Biblia dice que sí, que él dice eso, que sea santo como Dios. ¿Cómo lo sé? Porque allí me dijo que no me conforme a los deseos y me dice que antes tenía. Y dice que era cuando estaba en ignorancia, dice que ya no lo estoy. Es peligroso pecar, seguir haciendo cosas incorrectas y malas, ofendiendo a Dios, dice, cuando ya sabe, cuando no está ya en ignorancia. Porque Dios lo tiene como rebelión. El mandato es que seamos santos como Dios. Dice, porque yo soy santo. La pregunta es, ¿podemos vivir pecando y ser salvos a la vez? Porque la teoría que hay en este tiempo es de que en realidad lo que podemos hacer es que tenemos a alguien que perdona nuestros pecados, que vivimos en una condición permanente de arrepentimiento, de suerte que cuando pecamos había un tipo de dinero depositado de antemano para los pecados que puedan venir. Así es que se ha interpretado la gracia. Simplemente hay un depósito en mi favor que peco y tenía un depósito y resolvía eso. Ay, no. Sí, ¿dónde? Así como aquí en Texas, estamos ahí. La pregunta, si podemos vivir pecando y ser salvos a la vez, si podemos vivir pecando y a la vez siendo salvos, es una pregunta que es un absurdo. Que dicho en lenguaje coloquial es un disparate. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pecado tiene un resultado llamado muerte y que no es posible vivir aplicándose muerte y vivir, que no es posible las dos cosas, que es un absurdo. Es lo mismo que preguntarse si es posible vivir siendo muerto. ¿Será que pueden pasar ambas cosas? ¿Será que se puede conseguir que seamos muertos y vivos a la vez? No. Solamente es posible estar muerto o solamente estar vivo. Por ejemplo, a Sócrates, que era un estoico, lo sentenciaron a muerte, murió así, por unas posiciones filosóficas. Le dieron un té, una tisana, un té, como dicen, llamado cicuta. Y entonces sus discípulos en una escuela vieron que él no se inmutó, que todo quedó tranquilo. Él quedó como si nada pasó. Y le preguntaron, maestro, ¿pero qué pasa? ¿No le preocupa la muerte? Y le dijo, no, porque vivo no estoy muerto.
y muerto, no vivo. Así que es posible vivir ingiriendo cianuro. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Será que porque la gracia me trata bien y me perdona, hay gracia en depósito para si peco? Es la pregunta que le hicieron a Pablo. Y él dice, en ninguna manera, porque no podemos disfrutar de la gracia, que lo que da es vida, y luego entonces pecar, entendiendo que el pecado mata. Él contestó, en ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Es decir, la pregunta es, ¿cómo podemos manejar el concepto de vida y muerte simultánea? Porque Pablo cree que pecar es muerte. ¿Qué es el cianuro? El cianuro es un elemento del laboratorio, un elemento allí del laboratorio, una sustancia química, sustancia. Pero ¿qué es letal? La usan los terroristas cuando van en misiones peligrosas, a donde pueden apresarlos y entonces torturarlo y sacarle información que pondría en peligro la nación o la causa que ellos defienden. Y entonces ellos llevan lo usan mucho del servicio secreto. Personas especializadas para entrar en terreno enemigo con la capacidad de poder hacerse pasar allí por la gente de ellos, con capacidad especial de asesinar y de trastornar sistemas electrónicos, destruir sistemas, porque está en una situación crítica de guerra, de peligro. Y listo para que si los agarran, no haya posibilidades de sacarle ninguna información de dónde ellos vienen. Entonces ellos llevan una cápsula de cianuro debajo de la lengua. Y cuando son atrapados, la mastican y mueren. Ha pasado siempre desde el principio. Unos terroristas en el Japón lo arrestaron. Andaban en una misión suicida. Y ya una vez que lo detuvieron, mascaron la cápsula y murieron. Se puede, ingiriendo cianuro, también vivir. Pablo cree que el pecado tiene el poder del cianuro. Santiago dice que el pecado concebido, dice, da a luz la muerte. Génesis 3:15, hoy oímos hablar de eso, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañal. Allí está hablando de una emisión suicida. Está hablando de muerte. Y lo fue. El pecado allí, pues, tenía poder para aplastar la cabeza. Cuando Adán pecó, el pecado tuvo poder para aplastarle la cabeza. Cristo se interpuso y vemos los resultados. Cristo le aplastó la cabeza a Satanás. O sea, el asunto es allí no hay entendimiento, no hay diálogo. El pecado le aplastó la cabeza a Adán.
Cristo logró entonces aplastar la cabeza a Satanás. El pecado simplemente y la gracia son enemigos irreconciliables y solamente se habla el lenguaje de la muerte. No hay condiciones para que el cristiano crea que vive si peca. La cruz nos dice eso. Dios es irreconciliable con el pecado, solo por eso, porque Dios es vida y el pecado es muerte. Por eso la Biblia dice que desde el cielo se revela la ira de Dios. Lo dice Romanos 1, 18, 24 y 26. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo se revela? Bueno, la gente creía que era viniendo desde el cielo fuego, violencia y candela para matar a los impíos. Romano dice que no, que lo que Dios hace es que los entrega. ¿Qué significa entregar? El árbol del conocimiento del bien y del mal, el libre albedrío, te creé con libertad. Simplemente esto tiene libertad para tú irte, salirte de las manos. Si te sales de la mano, claro, te saliste de la mano de Dios. No hay condiciones para la vida. Así que dice allí, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Esa entrega es muerte. Y dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como Dios no tuvieron en mente tener a Dios en su proyecto, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es reprobada? Encallecida, cuando ya no capta. ¿Por qué pasa? Porque ellos, claro, esto es peligroso. Hemos escuchado qué pasa cuando se oye la verdad y se sigue pecando. Entonces va a sufrir encallecimiento, que aquí le llama reprobación. En esto tenemos, por ejemplo, que ilustrarlo de la siguiente manera. Existe dos maneras de tener una ciudad limpia. Una es si tiene un buen servicio de recogida de basura. Hay ciudades que simplemente los camiones pasan y la gente con escoba y limpia. He vivido en ciudades a donde lavan la calle con agua y con jabón. Esa es una manera. Y hay otra manera es si hay una ciudad que no produzca basura. Esos son los dos conceptos que se manejan en la salvación. El cristiano cuenta con un servicio de recogida de basura. Demasiados cristianos creen que en realidad no pecar en la tierra no es posible, que la gracia lo que ha venido es, como dije, para tener una cuenta por anticipado, para cuando quedo mal. Así que ellos ven la vida cristiana como una ciudad limpia, con un buen recogido de basura. La mala noticia es que Dios no ve así. Que lo que pasó en la cruz del Calvario y la gracia y lo que Dios tiene para salvación no es ser libre de la basura. Es ser libre de la capacidad de producir basura. No es que te limpien desde afuera. Es que se erradique en ti la producción de mal. Es que sea santo. La Biblia trata la justificación. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley se conoce el pecado. Romanos 5:1 dice, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy mencionando justificación, que en Romano hay mucho, y en el Nuevo Testamento. ¿Qué es justificar? Justificar en el plan de Dios es, lo voy a ilustrar con el rico, un rico que tiene dinero, como la gente que maneja la Reserva Federal sin límite, que puede a una persona que no tiene nada simplemente pagarle todas sus deudas y darle dinero. Así es que se ve Dios de tan justo que Él es, que Él puede declarar justo a la gente si creen en Él, si creen en el sacrificio de Cristo. Amén, gloria a Dios por eso, pero hay que tener cuidado.
Repito, porque hay alguna gente que dice que eso pasa, pero que yo no tengo que involucrarme. No es así. Justificado en la Biblia es que Dios es justo y me cubre con su justicia. Amén, aleluya, hasta allí. Y también por lo otro. El problema es cómo funciona. Funciona es que Dios no solo me cubre con su justicia, hay que tener cuidado. Porque la justicia de Dios no sirve para cubrir pecado. Dios lo que hace es que su justicia es un antídoto. Ilustrémoslo con la vacuna que están preparando para el COVID-19. No es una vacuna que me cubra por fuera. La vacuna que andan buscando es que entre y erradique la infección. Ese es el problema que pasa con la justificación. Que Dios es justo, y justo significa que es justo. Significa que en Él no hay injusticia. Y Él no me cubre con ella por fuera, sino que la implanta. Y eso tiene un costo. ¿Cuál? Otra vez volvemos a que no lo hace sin mi consentimiento, sino que para tocar y venir a trabajar en mi casa, lo hace si le doy permiso. Y eso se llama obediencia. Hay mucha gente que cree que si nos metemos a un régimen de obediencia, ya no estamos siendo salvos por gracia. No le crea, eso lo cree el anticristo, que él sí se ha propuesto entrar al cielo sin que Dios haga una obra en su vida en la cual él tiene que estar envuelto y tiene un costo. La obediencia. Y la obediencia es obedecer. Así que justificación es declarar justo. Dios declara justo, un decreto, pero no se queda ahí y hace justo. Y para hacerme justo a mí, consultándome, yo tengo que abrir la puerta y que Él entre. Y para que eso se realice, tiene que erradicar la injusticia. Por lo tanto, no pasa en una vida que esté pecando. Por dos razones. Número uno, porque hay que obedecer. Y número dos, si justifica, me llena de justicia. Y si me llena de justicia, soy justo. Y si soy justo con la justicia de Dios. Y si soy justo con la justicia de Dios, entonces soy justo como Dios. Y si soy justo como Dios, no soy injusto, sino que soy justo. Así que Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que Él es de la fe de Jesús. ¿Qué función tiene la fe allí? La fe no resuelve mucho. No es por la fe que somos salvos por Cristo, la justicia de Dios. Pero ¿qué papel juega la fe? La ley, el árbol de conocimiento del bien y del mal. La fe es mi respuesta. Yo le tengo muchos nombres a la fe. Le llamo contenedores, le llamo jarros. ¿Contenedor para qué? Bueno, si es que yo voy a un almacén a buscar provisiones, si no llevo nada para llenarlo, Dios quiere que vayamos con un contenedor vacío a su presencia para que Él tenga donde echar. Eso es fe. Si voy a buscar agua en una fuente, debo llevar un jarro. Si no llevo nada, entonces no llevo el agua. La fe es a donde le abro espacio para que Dios obre. Esa fe implica creer que Dios puede. Pero hay una cosa, y es que Dios puede. Ya no está en duda el poder de Dios. Por lo tanto, si sigue habiendo pecado en la vida, ya queda claro que no es problema de Dios, pero que algo anda mal. Porque Dios funciona y no puede ser que trabaje y que no funcione. Así que vimos que salvar no es librar del castigo, es librar del pecado. Demasiada gente no tiene planes de deshacerse de gustos, hábitos, deseos, cadenas, tendencias.
lo pospone. Y cree que en realidad que se rompan la cadena del pecado, creen que no es posible. Pero sí están frotándose la mano para entrar al cielo. Yo no le estoy juzgando, yo solamente estoy predicando. Es mi deber. Pero el plan de Dios no es librar del castigo. De hecho, el plan de Dios no es el cielo. El plan de Dios es la santificación. No vamos a vivir en el cielo. La Biblia dice que se hará una tierra nueva. Mucha gente cree que no se puede vivir sin pecado. ¿Sabe cuál es la razón? Porque saben mucho sobre el poder del pecado y poco sobre el poder de Dios para salvar. Mucha gente dice el pecado es muy grande, es muy fuerte, no hay que pueda vivir sin pecado. Casi tienen razón, ocurre que ellos saben mucho sobre el poder del pecado. Lo doloroso es que no saben mucho sobre el poder de Dios para pecar. Entonces están desbalanceados. Porque si la muerte de Cristo tiene tanto poder para derrotar el pecado, mucha gente se está preguntando por qué no se refleja en la vida del mundo y de los cristianos o en mi vida. Porque Dios no derrota el poder del pecado en mi vida sin mi consentimiento. No entra en nuestra vida sin nuestro consentimiento. Escuche, querido, el concepto de la preparación, de prepararse para la venida de Cristo. Ese concepto está por muchos lados y de mucho tiempo atrás. El concepto de prepararse para la venida de Cristo, la preparación para la venida de Cristo. Hay que tener cuidado, puede ser un concepto elaborado por el diablo. ¿Usted cree que es malo prepararse para la venida de Cristo? Todos creen que eso es bueno. Puede ser una tentación sutil. ¿Por qué? Puede ser que se le esté tratando de tomar el pelo a Dios. Nadie debería prepararse para la venida de Jesús. Deberíamos ser de Jesús. El que tiene que prepararse no estaba preparado. Ese concepto obstaculizado la segunda venida de Jesús. No había que estar envuelto en el pecado y salir corriendo en última hora para ser preparativo. ¿Por qué estaba allá? Porque esa gente que está diciendo de prepararse, muchos de ellos, la mayoría, son cristianos de hace muchísimo tiempo. Así que entonces Romanos 6:11 dice, también vosotros considerados muertos al pecado, para que vivamos para Dios en Cristo Jesús. Escuche lo que dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Un decreto divino. Cristo le dijo a la mujer que encontraron en adulterio, vete, ni yo te condeno. Pero le decretó, no peques más. No fue una orden que le dio, porque ella no podía vivir sin pecar. Los mandatos divinos son más que órdenes, son habilitaciones. La mujer desde ese día ya podía vivir sin pecar. Porque si soy yo quien se lo digo, no pasa nada. Pero fue Cristo quien se lo dijo. Y cuando Cristo habla, funciona. Le dijo, vete y no peques más. Un decreto. Ya quedó descabezado el pecado. Fue la primera persona que vio a Jesús cuando resucitó. Los discípulos fueron y Cristo estaba allí y no lo vieron. Pedro y Juan no vieron a Cristo. Ella llegó y lo vio, porque Cristo no se fue de allí por horas. El Cristo le dijo, no peques más. Un decreto. Y dice allí, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido. Hay dos conceptos serios allí.
Cristo vino a pelear aquí, vino a alguna batalla. Sí. ¿Y esa batalla qué implicaba? Bueno, era un proyecto suicida. Era donde no había posibilidades de que los dos salieran ganando. Y todo estaba preparado para que muriera uno de los dos. Y Cristo fue el que resucitó, el que vivió. Satanás fue derrotado. Por lo tanto, entonces, allí dice que Cristo venció, dice. Lo vemos que sí venció porque resucitó. Dice allí al que venciere. ¿Cómo venció Cristo? Bueno, Cristo desde que vino a la tierra fue una batalla contra el mal por 33 años, peleando. Y después fue a la cruz para destruir el pecado nuestro. Y él lo derrotó en su vida. Venció. Pero él dice, al que venciere, como yo he vencido. Wow. Entonces tenemos nosotros que batallar y pelear. ¿Es de vida o muerte? ¿Es de vida o muerte? O no vence el pecado o lo vencemos nosotros. Cristo tiene una promesa que dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, los invito para que el que venza se siente conmigo en mi trono. Pero dice el costo. Dice, tiene que vencer. ¿Cómo? Dice, como yo vencí. Tiene que plantarse contra el pecado. Y después poner su vida para que sea destruida. Eso fue lo que Cristo hizo. Dice, como él venció. ¿Cómo probamos eso con la Biblia? Apocalipsis 12:11. Dice así. Hablando de Satanás, dice cómo es derrotado. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué es la sangre del Cordero? Lo que vimos, como Cristo vino y lo enfrentó. Lo derrotó. Esa es la sangre del Cordero. Y nosotros recibimos de eso poder, no para ser librados del castigo, sino librados del pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque sigue diciendo el versículo. Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, teniendo en poco su vida hasta la muerte. ¿Qué significa eso de tener en poco la vida hasta la muerte? Dice, esa es la otra condición para vencerlo. Ellos le han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Y qué más? Y la palabra del testimonio de ellos, teniendo en poco su vida hasta la muerte. O sea, Cristo entregó todo y ellos tienen que entregar todo. Cristo derrotó al mal. Nosotros no podemos sin Cristo derrotarlo, pero no lo derrotó. Cristo no derrotó para que nosotros ahora nos quedemos por allí sentados y entremos al cielo como la gente quiere sin hacer nada. Porque ahí está el libre albedrío de la responsabilidad. Y es que Dios viene y no viene a darnos un pasaporte al cielo. Viene a darnos un pasaporte blanco sin pecado. Y no lo hace sin nuestro consentimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, tener en poco nuestra vida, dice, entregarla hasta la muerte. Así es que lo vencen. Y finalmente dice Apocalipsis 14:5, de esta generación en una forma especial, lo que vivimos en esta última generación. En su boca no fue hallada mentira, son sin mancha delante del trono de Dios. Eso dice mucho y dice todo. Y es el resultado de la obra de redención. En la cruz del Calvario su sangre limpia. El que no haya victoria en nosotros deja mal parada la cruz. La cruz de Cristo, su sacrificio, tiene poder y debe cosechar resultados. Es la victoria sobre el pecado. Menos que eso no está en la agenda de Dios. Eso es lo mínimo. Es el producto básico del sacrificio de Cristo. Es la victoria sobre el pecado, porque el pecado es muerte. Y es la vida lo que tiene que estar. Y no es posible vivir muriendo o pecando. No es posible.
solo son a vida o muerte, una de dos, nada más, o la luz o las tinieblas. Y la cruz de Cristo, el sacrificio, es para destruir el pecado. Debe sufrir una derrota el pecado en nuestra vida. Debe ser derrotado. De lo contrario, no hay vida. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, simplemente derrotó el mal y nos ha dado la vida. La vida simplemente debe germinar en nosotros. Esa es la victoria de Dios. Nada menos que eso. Yo invito a todos para que nosotros aceptemos ese desafío de recibir la vida ofrecida gratuitamente a un costo alto, la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, la justicia, que Dios es justo y se digna para compartirla con nosotros y entrar para quitar el mal, para establecer su justicia en nuestro carácter, por medio de la sangre de Cristo y la entrega de nuestra vida. Cristo dijo, todo el que cuida su vida la perderá. El que la pierde por causa de mí la encontrará. El desafío es que nosotros aceptemos. Invito a que aceptemos ese desafío, esa oferta. Que Dios le bendiga abundantemente. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado y bendiciones. Gracias porque el proyecto es de vida eterna, es para la eternidad. Es Dios envuelto en favor nuestro. Es dando de Él. Es mucho. Y gloria a Dios. Hacernos participantes de un proyecto de esta magnitud. Ayúdanos a recibirlo, a que sea una realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.